Bien, te quiero hablar sobre este librito que me encontré en uno de los puestos del viejo, así se le dice, libros del viejo. Este, mm, es básicamente mercaditos bueno, o locales y demás, que se dedican a vender libros usados, libros ya un poco antiguos o de segunda mano. Me costó, creo que como algo así de 50 pesos. En su momento me llamó la atención por China, porque siento una curiosidad innata por China. Me gusta mucho China, me gusta, este, no conozco todavía mucho, no me he zambullido en su cultura, pero de lo poco que conozco, la verdad es que siento una atracción por China, no sé por qué, incluso antes de todo esto que ahora pasa, que mucha gente siente curiosidad por China debido a que se están convirtiendo, o si no es que básicamente ya es una potencia mundial, pero yo la sentía incluso antes de esta especie de pequeño auge y sentía una curiosidad por China. Y la verdad es que todo comenzó con los pequeños fragmentos que veía a veces en películas. Uno que recuerdo es, por ejemplo, en la cinta Black Hat, en la que protagoniza Chris Hemsworth. Y en esa cinta hay una escena en la que se habla en chino y que se ambienta en China también. Y me pareció muy cautivante la lengua. La verdad es que no sé, algo me atrae muchísimo de la lengua del chino y de China en general. Me he visto muchos videos de Javierzo, que es un youtuber que suele hablar de China y demás. Y la verdad es que todo me pareció muy interesante. Entonces, pues ese mismo interés y esa misma atracción me llevó a decidir por comprar este libro que me encontré ahí, que se llama China para hipocondriacos, con un título un poco muy, rebuscado, muy extraño, me parecía en ese entonces, pero ya se entenderá después por qué. El escritor José Ovejero, que si no me equivoco es español, básicamente posee hipocondria, que es algo con lo que me siento afín, porque yo también padezco un poco de hipocondria, la verdad. Entonces él va narrando su viaje en China y la verdad es que la hipocondria, bueno, o al menos su estado de hipocondria no tiene un protagonismo tan marcado como creí que lo tendría, pero aún así, pues, la verdad es que sí que se encuentra ahí en ciertos momentos, en ciertas situaciones donde él dice que Hippo, que así le llama a su esposa, a esa voz en la que le susurra cosas negativas, ¿no? Sobre posibles enfermedades y demás, que me pareció algo muy interesante, ¿no? Ponerle un nombre. Yo no lo había pensado, pero creo que le voy a poner un nombre también a mi vocecita. Y bueno, él va narrando todo su viaje por lo que es el suroeste, creo, de China, que comienza en Nanjing, en la Universidad de Nanjing, aprendiendo un poco sobre el idioma, lo rudimental simplemente, y después de ahí realiza un viaje por todo el suroeste de China. En locaciones no tan turísticas, él trata de que sea lo menos turístico posible, sino que irse como que a la China de las entrañas. Cabe destacar que este libro ya tiene sus años. Este libro, José Ovejero, lo escribió por ahí de 1991, 1990. Entonces, sin duda, China habrá cambiado muchísimo desde entonces, pero muchísimo, es clarísimo. Pero aún así me parecía muy interesante leerlo y pues no sabría decirte si es un retrato fiel de la China de esa época, pero sí que por lo menos es muy interesante ver los ojos de China a través de los pensamientos de José Ovejero. A mí me encantó, la verdad es que eh, comencé a leerlo en cuanto lo compré, pero lo dejé a medias, no recuerdo por qué, creo que simplemente se me cruzaron otras cosas o otras lecturas, pero decidí retomarlo para un viaje que hice hace poco, realicé un viaje y la verdad es que me sentía bastante identificado con esta idea como de estar en otro mundo, con entes extraños, con el calor, y me parecía muy curioso porque algunas de las partes que mencionaba, ¿no? Como un teatro y demás, justamente coincidían con cosas análogas en las que yo estaba, situaciones análogas en las que yo estaba. Cuando él menciona que estaba en un teatro y más o menos describe la escena y demás, no estoy diciendo que la escena mía fuera parecida, pero yo también justamente estaba en una exposición teatral, entonces, pues era interesante estarlo leyendo al mismo tiempo. La verdad es que la razón por la que lo estaba leyendo es porque lo que se presentaba en escena no era de mi interés, estaba yendo yo por un familiar,
Así que pues yo aprovechaba lo poco que había de luz porque era una escena teatral con música y demás y solía haber y también había luz, ¿no? De vez en cuando. Entonces yo aprovechaba para estarlo leyendo y me parecía muy interesante que coincidieran esas cosas, cosas que estaba relatando José Ovejero justamente con cosas aledañas o análogas que yo también estaba padeciendo en mi viaje. Entonces eso me fascinó a mí. Su forma de escritura es un poco complicada dependiendo de la persona. A mí me resultó un poco complicada, un poco rebuscada, porque suele detenerse en detalles que a lo mejor, o sea, abruptamente se detiene en detalles y los alarga demasiado. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Fui tanto fan como lo odié, pero es interesante porque se detiene a explicarte cosas que van, por ejemplo, desde los jardines chinos, pero cuando él está en un jardín chino y empieza a hablar sobre los jardines chinos, sobre las distintas dinastías, sobre cómo se realizaban, cuál es el propósito, pero también te habla de los jardines europeos, de los jardines franceses, creo. Entonces hace una disertación completa de los jardines y luego ya entonces vuelves a la tipo crónica en la que te vuelve a narrar que regresa a la universidad o que regresa al hotel donde estaba y demás. También tengo que decir que fui mucho más fan de la primera parte del libro, que es cuando José Ovejero está totalmente solo en China, cuando se va completamente solo, no sé, siento que sus reflexiones, bueno, quizás a lo mejor es un sesgo mío y yo lo sentía mucho más profundo, mucho más íntimo, más cercano, me sentía más cercano al autor. Este, en cambio, ya en la segunda parte, cuando se incorpora su mujer, su esposa, que es alemana, mm, cambia un poco su forma de ver China, cambia un poco su forma de su actitud, su prosa. Y bueno, no me disgustó del todo, pero sí que, no sé, sentí mucho más gozo en la primera parte. No sé si tal vez sea porque en la primera parte, también puede ser que fuera al ser las primeras impresiones, el primer contacto de José Ovejero con China, pues quizás su interpretación, sus matices, su forma de verlo era mucho más, em, pues era diferente, ¿no? Al ser la primera vez, tu primera exposición, pues por supuesto que captas muchas cosas, quieres retratar demasiadas cosas y quizás conforme va pasando el viaje sigues encontrando nuevas cosas, pero es diferente y ya no es igual que la primera impresión. Entonces también puede ser eso y no necesariamente culpa de su esposa, ¿no? Entonces puede ser perfectamente eso y que por eso yo en lo personal haya disfrutado más la primera parte que la segunda parte en la que se incluye ya a su esposa, que su esposa lo encuentra ya en China y ya ellos continúan con lo del viaje por el suroeste juntos. ¿Qué más? Bueno, les digo, hace disertaciones sobre varias cosas, hace disertaciones sobre lo del jardín y los jardines y cómo cada jardín se estructura de manera diferente, que todo esto lo ha tenido que investigar bastante, me imagino. Habla mucho, le gusta hacer hincapié en cosas como, por ejemplo, los trenes de China. Dice que básicamente de todo, o sea, el microcosmos de China podrían ser fácilmente los trenes de China. También sobre creo que son autocars o algo así, que es en los que viajan, sobre los autobuses en los que viajan, sobre cómo son los chinos. Muestra algunas cosas sobre cómo interactúa con los chinos, cómo ellos se comportan y tal, y es todo bastante vívido, hace bastante hincapié en la comida, entonces es muy interesante. Como digo, la verdad es que las disertaciones, las pausas que hace para dedicarse a hablar enteramente de dinastías, de historia de China, tienen sus pros y sus contras. Algunas me parecieron bastante azarosas y un poco complicadas. Era de, o te vas y te pones a investigar más sobre la historia de China, que no sé si fuera la intención de José Ovejero, como invitar a que para entender mejor el libro te pusieras tú también a aprender más sobre China, porque al final de cuentas Ovejero está mencionándote cosas sobre dinastías, cosas sobre reyes, emperadores, y pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Obviamente no vas a captarlo de primeras porque pues son nombres al azar y no entiendes muy bien lo que está sucediendo. Entonces, bueno, lo que está explicando, lo que está narrando, relatando. Así que básicamente lo ideal sería que te zambulleras y te pusieras a aprender un poco de la historia y de las dinastías específicas que está mencionando, los acontecimientos históricos que está mencionando. Pero sí es cierto que hay otras cosas
otras disertaciones en las que se detiene y que no son tan complicadas a nivel histórico y no necesitas irte como tal o al menos no a priori y puedes perfectamente entenderlo con lo que te está mencionando y de hecho es bastante rico porque te da a entender cosas que yo, por ejemplo, yo de China ya sabía, pero no entendía del todo o no me había quedado del todo claro y lo sabía por videos. Por ejemplo, recuerdo que en un video de Javierso, él decía que algo que le había impresionado es que en China se bebe el agua caliente. Y aquí José Ovejero habla mucho sobre lo de que se beba el agua caliente, que es que se hacía, se supone o se cree que se hace por la idea de que se evitaba la disentería. Entonces por eso se solía beber agua caliente, pero también se bebe mucho el té y que el té es considerado pues una bebida de muy alto estatus socioeconómico y que quienes se lo pueden permitir están bebiendo té todo el día prácticamente. Entonces, es muy interesante. También llega a hablar sobre la famosa, la polémica, la infame, situación legal o algo así, que era sobre bueno, ya es casi un mito, lo del tema de la obligación o el derecho del hijo único, de solo tener un hijo. Y José Ovejero se detiene un poco en ello a hablar sobre, explicar un poco más a fondo por qué sucede esta situación, sus claroscuros, menciona la parte negativa del tema de por qué las niñas se veían ahí menos, eran consideradas pues un poco, no de mal augurio, pero eran menos deseadas que un hijo varón y por qué era esto, pero también menciona que esto no ocurría en todas partes, que esto no ocurría, esto ocurría más que nada en las ciudades capitales, en las ciudades principales, pero que en las zonas rurales era mucho menos, bueno, era menos restrictivo, menos fuerte, era un poco más libre, más desahogado en esa cuestión de esa ley. Pero bueno, el punto es que te da un contexto interesante y como digo, yo he visto videos de China en general, pero de los que más me gustaba ver era de los de Javierso. Entonces he podido notar algunas cosas que me parece increíble que sigan sucediendo en China o que incluso José Ovejero las tratara en este libro que es de 1900, como digo. Entonces, pues es muy interesante para el que lo quiera leer, China para hipocondríacos. Como digo, tiene sus ventajas. La verdad es que, le digo, para mí lo más difícil ha sido el tema de las disertaciones que a veces se detiene a ser históricas. Son un poco rebuscadas, a mi parecer, pero igual si lo que quieres es zambullirte en la historia de China, pues puedes lanzarte, ¿no? A ir viendo mientras estás leyéndolo, a googlear y aprender un poco más sobre la historia de China y creo que quedaría bastante bien, bastante correcto. Este, mm, pero bueno, de igual forma a mí no me gustó tanto porque en ese sentido yo esperaba más como una crónica y ya la cuestión de su viaje a final de cuentas, porque ya las disertaciones que hace históricas y demás, pues sinceramente creo que yo escogería un libro mucho más práctico y mucho más simple e introductorio para que esté enfocado enteramente en la historia de China en lugar de leerme este libro. Pero bueno, el punto es que lo disfruté, como dije, porque hubo situaciones análogas con mi viaje, entonces hizo que me sintiera acompañado durante todo ese viaje. Y nada, José Ovejero, este librito le hizo ganar el premio Grandes Viajeros en 1998. Entonces, la verdad es que sí tiene una forma de narrar bastante interesante, con todos sus pensamientos, con todo lo que va mencionando. Es en ese sentido, diría yo, que es bastante fresco, es casi como un bloguero, es como un bloguero actual, pero en escrito, es decir, pues en 1990 en YouTube todavía no era lo que es ahora, entonces es casi como leerte a un youtuber. eh, entonces por eso me pareció bastante interesante. Eso es todo de momento, seguiremos narrando, seguiremos buscando más libros.